Estamos en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. Iniciemos nuestro diálogo platicándole acerca de los derechos humanos y no discriminación en la Ciudad de México con Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ella es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la UNAM. Asimismo, cuenta con un diplomado en planeación y otro en gobierno local, seguridad y justicia. De igual forma, ha colaborado en diversas instancias nacionales e internacionales relacionadas con el tema de igualdad y derechos humanos. Vamos con nuestra primera invitada, que ya está, con Jacqueline Las. Jazz, como siempre, muchísimas gracias por la presentación. Nayeli, querida, ¿cómo estás? Muy bien, Jackie. Oye, pues es un gusto que estés aquí en nuestro espacio. Hoy es un día especial para nosotros acá en el Consejo y que te podamos invitar y que nos puedas decir después, pues ya de cuántos meses ya en la presidencia, ¿ya se cumplió el año, Nayeli? No, 11 meses exactamente. 11 meses en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad de México. ¿Cómo miras los derechos humanos en la capital del país? Pues mira, yo creo que con claroscuros, yo creo que hemos avanzado en mucho. De hecho, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con discriminación, seguimos siendo la entidad federativa de mayores avances en reconocimiento de derecho a poblaciones a diversidad, poblaciones altamente discriminadas, pero también tenemos muchos pendientes, ¿no? Quizá no equivalentes a la crisis de derechos humanos que vemos en el país, pero sí que es necesario atender, ¿no? Sí, cuando uno ve la Ciudad de México y lo que hemos avanzado y te reflejas en las otras entidades federativas, indiscutible hay un avance importante. ¿Y cuáles son esos compromisos o esos retos o ese momento de la violación del derecho humano aquí en la Ciudad de México? Mira, yo creo que tiene que ver con seguridad, todavía procuración de justicia, impunidad y corrupción. Yo diría que por ahí vamos como en los grandes retos institucionales en cuanto a la garantía de derechos humanos. Lo que también es cierto y hay que reconocer es que acabamos de cumplir 25 años hace 2 semanas. Claro, tienes toda la razón. Y parte de lo que yo decía y compartía era que nosotros no tendríamos una constitución como la que tenemos o no hubiéramos tenido un consejo como el que tenemos si no es por exactamente una Comisión de Derechos Humanos que colocó agenda, que hizo, y tú participaste muy activamente en el programa de derechos humanos, único en el país, claro, instituciones, académicos, organizaciones participando en eso, y eso como que siembra, ¿no? El mismo consejo te ayuda a entender por qué tenemos una constitución como la que tenemos, que es única en el país, única en algunas cosas en el mundo, que la Corte nos dijo y nos avaló tener nuevos derechos y avanzar sobre la progresividad. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos derechos como al cuidado, el reconocimiento a los derechos de las personas mayores, que de hecho es una de las agendas importantes de los últimos años del Consejo. El hecho de que tengamos ahí también valorizado 19 grupos de atención prioritaria que derivan exactamente del trabajo, por cierto, de este gran trabajo de 7 años en la conformación de esta institución que hoy por hoy es referente para procesos de no discriminación y protección a poblaciones altamente discriminadas como es el Consejo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y hablando de instituciones, ¿cómo estas se acercan a la ciudadanía? ¿Cómo nos tenemos que acercar a la ciudadanía en un espacio de confianza, de seguridad y de visibilidad, además, me parece? Mira, yo creo que lo primero es todo esto que se llama puertas abiertas. Entonces te acercas en la medida que abres las puertas, que la gente puede acceder donde estás, pero sobre todo hoy por hoy en una ciudad tan compleja como la nuestra, es cómo te acercas al territorio. Y yo creo que hoy también, tanto el Consejo como la Comisión y todas las instancias, vamos a tener cada vez más que trabajar más de cerca con las alcaldías, más de cerca en términos de la territorialidad. Y entonces es no nada más como te abres para que se acerquen, que eso creo que lo tenemos resuelto en ambas instituciones, sino cómo te vas y te acercas a la gente. Claro, cómo abordas, cómo lo tocas. Y en este sentido, bueno, pues estamos por entrar a una nueva administración a unos cuantos meses. ¿Cuáles son estos retos? Tú ya nos hablabas del problema
pues de impunidad, de corrupción, pero ¿cuáles tú mirarías como retos importantes para ir arribando a esta nueva administración? Yo creo que tenemos que seguir de entrada en lo que se llama la cultura de los derechos humanos. Y la cultura de los derechos humanos tiene forzosamente que pasar por la cultura de la no discriminación. Y todavía hoy, a pesar de que se habla de derechos humanos para todo, no es entendible ni siquiera qué son, ahora sí que para qué sirven y cómo se comen, para la ciudadanía de a pie, Sí. ¿no? Estamos muy acostumbrados más bien a cuando ya estamos en el borde exactamente de cuando enfrentamos al Estado y no, por ejemplo, todo lo que nos abarca a nosotros el derecho a la ciudad, que tiene que ver con derechos económicos, sociales, culturales, la movilidad, todo el agua, todo esto que nos hace vivir en esta gran ciudad. Entonces yo creo que va por ahí, hay una parte cultural muy fuerte y por eso cruza por la no discriminación, que tiene que ver con que el respeto y la garantía de derechos humanos también deviene de cómo ves a los otros, ¿no? Y qué categoría de humanidad les da. Claro, en una ciudad donde dormimos 9 millones y transitamos 20 todos los días, también el reto es enorme, caray. Es enorme y es enorme en diversidad cultural. Yo a alguien le decía, mira, si sumas lo que tiene catalogado los censos, más el tránsito que hay en términos de población indígena, estamos hablando que en la ciudad se hablan 80% de las lenguas de tronco fuerte indígenas en México. Lo cual es impresionante. Impresionante. Sí. Y luego, ¿cómo nos vamos moviendo? Hoy tú lo sabes, de hace 5 años no estaremos hablando de una agenda migrante como la que estamos viendo ahora. Claro, porque además la Ciudad de México se convierte ahora en este lugar de tránsito medianamente seguro para las personas migrantes y además un lugar en donde te terminas quedando, ¿no? No, y fíjate que el fenómeno que vivimos a principio de año de los aviones con personas mexicanas retornadas obligadamente a Estados Unidos, nos puso en la agenda, por ejemplo, que de 129 que aterrizaban, el 20% se quedaba en la ciudad cuando no eran originarios de la ciudad. Fíjate. ¿No? Entonces, eso te habla de... O, por ejemplo, hubo a principio de año un gran flujo de personas trans y de diversidad sexual que venían de Guatemala, de Salvador y Honduras, y que decidieron que esta era una ciudad donde, a pesar de todos los problemas que tenemos, era más seguro que estar en Tapachula. Bueno, eso es indiscutible. Nayeli, pues yo te agradezco mucho que hayas venido. Además, abiertamente quiero decir que Nayeli ha sido una aliada del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Fue la presidenta de la Asamblea de COPRED, por eso también nos trata con tanto cariño. Pero antes de cerrar, ¿qué le tendríamos que decir a la ciudadanía en materia de derechos humanos? ¿Cómo acercarse? ¿Cómo hacer válidos sus derechos? Bueno, de entrada pensar exactamente que la comisión es una comisión que trabaja para ellos, que lo que hace es exactamente vigilar y defender sus derechos ante, digamos, la no garantía en términos de los gobiernos, eso es lo que hacemos ante el Estado, ¿no? Y que pues se acerquen, aquí les llamamos comisiones de derechos humanos, están creadas como defensorías del pueblo. La gente que llega a la comisión llega después por lo menos en un promedio de haber ido a 5 puertas en donde no le hicieron caso. ¡Qué barbaridad! Entonces, la verdad es que lo que necesitamos es ir recomponiendo que no es que trabajamos para todos los derechos y para todas, ¿no? Y todos. Entonces creo que ese es un buen mensaje. El otro tiene que ver con cómo cruzamos garantía de derechos y titularidad de derechos con el término de las cuestiones que tienen que ver con la no discriminación y es lo que nos toca como ciudadanos de a pie. Y tenemos que cambiar, estamos hablando de una apuesta de cultura del siglo XXI, mucho más apertura, mucho más abierto y creo que la ciudad responde a eso. Sí, ¿verdad? Sí, la ciudad ha avanzado en hecho y creo que se lo debemos a todas estas instancias. Yo también, no creas, me da mucha nostalgia no haber venido antes. Pero vamos a seguir trabajando. Claro. La institución cambia de estafeta, pero es una institución que creo que en estos años ha logrado exactamente ser muy sólida. Ahora sí que ahora que está muy de moda, sumamente austera, pero con mucha eficiencia, ¿no? Y yo creo que también se lo deben a la pasión de las personas que han construido, las personas que han estado en la administración y al frente como tú, pero también de una asamblea que, como tú lo dices, juega un papel muy importante
en el COPRED y que seguirá, me imagino, fortaleciendo. Yo me siento muy orgullosa de ser asambleísta emérita del Consejo y seguiremos ahí. Y yo sí quiero decirte, Jackie, que has hecho un gran trabajo. Ay, muchas gracias. Que todo mundo lo reconoce y que yo estoy segura que la estafeta que ahora se pasa a Geraldine va a ser una gran estafeta, que la dejas muy encarrerada y que seguramente, estoy segura, que vivirá, se fortalecerá y seguiremos creciendo en eso. Pues sí, yo también tengo como esta mirada, porque además me parece que tanto COPRED como la Comisión de Derechos Humanos siempre han trabajado de manera hermanada, se han acompañado, han sido aliadas, y yo creo que esto, cuando hablamos de política antidiscriminatoria, es también hablar de esta alianza que tiene que haber entre atender a un espacio particular amplio, como es el que atiende el COPRED, pero también la parte interna del gobierno, y también ustedes esta responsabilidad. Yo recuerdo que en los 25 años se hablaba, tenemos que arrancar del imaginario social que las comisiones de derechos humanos y que los derechos humanos atienden a delincuentes, ¿no? Tú lo dijiste al principio, es un tema de procuración de justicia, ¿para quién? Pues para todos, ¿no? Así es, ¿no? Siempre he dicho, es decir, finalmente, si tú quieres tener certezas de legalidad, las tienes que tener en el marco de los derechos humanos, porque si no lo haces, de todo modo la certeza no la tienes, ni siquiera para quienes son víctimas del delito. Y un poco clarificar, ¿no? Lo que nosotros investigamos no son delitos, lo que nosotros investigamos son violaciones a derechos humanos. Y en esa lógica tenemos que ir avanzando. Yo la verdad creo que la alianza entre la Comisión y el Consejo es fuertísima. Este año creo que lo hemos hecho bien. Sí. Hemos trabajado, seguramente tu público lo has compartido. Fuimos juntas en objeción de conciencia, hemos ido juntas pues hasta la marcha por la diversidad. ¿Cómo no? Y creo que la Comisión y el Consejo tendrían que estar caminando juntos, pues siempre, más. muchísimo más. Oye, y antes de que te vayas, ya estamos a punto de cerrar este bloque, ¿cuándo ya se va a llamar oficialmente Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? En abril del próximo año, que tengamos ya modificado nuestra ley orgánica interna. Lo que va a pasar este año es que se va a publicar la Ley de Derechos Humanos, que es el primer arranque. Acuérdense que el Congreso tiene alrededor de un centenar de leyes derivadas de la Constitución. Una de ellas es esta de derechos humanos. Yo lo que así les doy el adelanto aquí es que estaremos en octubre presentando una propuesta con nuestra nueva atribución de la Comisión de poder presentar iniciativas legislativas. Nayeli, pues muchísimas gracias. Como siempre, yo te agradezco el cariño, la amistad, la solidaridad, y que hoy estés aquí para nosotras es muy importante. Muchísimas gracias a ustedes. No, ni le cambien ni se muevan, porque en un ratitito más regresamos con más de esto de la política antidiscriminatoria.